Y claro, le salen el 65% de los médicos. La consecuencia es que al día siguiente, estos son los titulares del periódico, al 65% de los médicos españoles le piden la eutanasia. Y es mentira. Le piden que quieren morir antes, pero algunos diciendo que no le den más tratamientos, a que le quiten lo que ya está puesto. Es decir, que fíjense si es fácil manipular los datos, porque hay asociaciones, hay organizaciones que promueven la eutanasia y entonces pues hacen estrategias y políticas y tal y tal y tal. Entonces, claro, esto es lo que quita toda la nobleza al debate, la manipulación política y de organizaciones muy interesadas. Claro, en otro extremo está a lo mejor la Iglesia, que como dice, prohibido, y hasta ahí no entran más discusiones. Prohibido, se acabó, no quiero discutir. La vida no es de él. Nos la han dado y por lo tanto no hay y ya ni se habla. Entonces, claro, estas posiciones tan extremas pues hace que sea imposible entenderse y avanzar, aunque sea despacito. Van a haber más cosas de esta encuesta, que es muy aleccionadora. En España, el 81% de los familiares dijo que el enfermo tuvo algún tipo de dolor los últimos 15 días de vida. Y en Francia, Bélgica, Italia y Portugal, donde se hizo la misma encuesta, hasta el 90%. Óigame, resulta que los familiares están diciendo que el 90% de los enfermos se murió con dolor y usted está diciendo a ver si acaba con él o no. Pero ¿cómo tiene usted? Lo que tiene que hacer es quitarle el dolor. Pero están diciendo que el 90% de los enfermos se mueren con dolor y usted está intentando legalizar una manera de acabar con los enfermos. Acabe usted con el dolor. Luego ya veremos. Yo no digo que ahí se agote la discusión, pero vamos por pasos. La misma encuesta. El 59% de los enfermos fallecieron en el hospital, cuando solo el 15% de ellos era su deseo. 93% de los médicos, 79% de las enfermeras creen que el paciente habría estado más a gusto en su casa. Lleve usted al enfermo a su casa, que probablemente muchas de esas demandas habrían bajado. Es decir, quite usted el dolor, llévele a su casa, que es lo que quiere. Diseñe usted programas acordes para dignificar el proceso de morir. Usted no puede legalizar acabar con los enfermos si les está maltratando. Por tanto, vayamos por pasos. Más datos de la misma encuesta. Los familiares dicen que el 27% de los enfermos terminales expresó su deseo de morir antes, pero solo el 2,5% del total lo hizo de forma repetitiva y continua. Es decir, aquí no vale decir, oiga, yo me quiero morir, y ya no lo vuelve a hacer en toda su vida y vive un mes más. Por lo tanto, más datos. Fíjese, según esta encuesta, apoyan la legalización de la eutanasia el 56% de los menores de 24 años y el 40% de los mayores de 65. Y parece sorprendente que quienes claman por la liberalización de la eutanasia sean más personas sanas y jóvenes que enfermos y viejos, quienes en resumida cuenta están más cerca o más en condiciones de poderlo desear. Por lo tanto, también habría que ver cómo se hacen las encuestas. Pero claro, si las encuestas las haces un domingo al salir del cine a dos chavales de 20 años que se van al baile, oiga, si usted tuviera una enfermedad incurable y tuviera un dolor horroroso, ¿a usted le gustaría que existiese la posibilidad de eutanasia? Pues muchos dirán que sí. Por lo tanto, las encuestas, y más sabiendo que no es raro el caso en las que son tendenciosas, pues entonces hay que interpretarlas con muchísimo cuidado, ¿no? Total, el asunto es que cuando vemos un caso de estos, pues a todo el mundo se nos puede arrancar el alma. Fíjese esta enferma francesa que se transformó en esta y pidió a Sarkozy que le hiciesen la eutanasia. No solamente es una reacción de auténtico respeto por esta pobre mujer, sino de comprensión. Es comprensible que esta mujer solicitase alguna salida más rápida porque estaba sufriendo muchísimo, ¿no? El problema es que no pueden ustedes hacer una ley para esta señora o una ley para el señor San Pedro. Si ustedes hacen una ley, que sepan que tiene riesgos. Legalizar la eutanasia es algo que tiene riesgos, que hay que saberlos y que la sociedad tiene que saber lo que se juega. Y entonces nos vamos a guiar de lo que ha pasado en los Países Bajos desde el año 93, que en Holanda no estaba legalizada, pero estaba absolutamente permitida. Siguiendo determinados principios, por unas ciertas condiciones, ningún médico era castigado por ello. Entonces, lo primero es de voluntario e involuntaria. Fíjese que
1995, que ya llevaba unos años practicándose la eutanasia, el fiscal general de y entonces se hizo un informe que se llama así, Informe Remenink. Entonces se habían practicado 3.200 eutanasias. Enfermo. En el caso de eutanasia involuntaria ni había que hablarlo. Pues aquí tienen. Aquí tienen. 1.000, es decir, la tercera parte de los enfermos que tienen eutanasia no lo habían solicitado. No tomaron la decisión los propios pacientes. Entonces nos podemos pensar qué pasará con ancianos muy discapacitados. Si toma la decisión por él, a lo mejor la familia, cuando no el gerente, ojo, si está ingresado. Y esto es un chantaje moral a los más débiles. Y no quiere decir nada si el anciano en cuestión pues tiene $1 millón en el banco. ¿Hay algo más fácil que dirigir presión hacia un anciano para que voluntariamente solicite la eutanasia? A través del descuido, del maltrato, etcétera, etcétera. Es tremendamente fácil. En 2007, hasta 987 muertos de eutanasia fueron no solicitadas. Y ustedes, qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. El riesgo de la legalización, uno de los riesgos de la legalización de la eutanasia. En España hay 300.000 mayores que sufren maltrato, de los cuales 60.000 son por parte de sus familiares. ¿Usted cree que estos 60.000 desdichados, que le está atendiendo la nuera, que lleva 2 años en la cama, cambiándole los pañales, no vean que no es fácil? Yo creo que es fácil, a través de la dejadez, de un trato inadecuado, de falta de cariño, cuando no ya directamente un maltrato, de que este anciano termine solicitando la eutanasia. O más directamente, como ha pasado en otros sitios, pues que se le aplique sin que lo pida. Pero vamos, que aunque lo quiera pedir, es que es muy fácil inducirle a través de distintos medios a que soliciten la eutanasia. Japón, el ministro de Salud Pública, que se den prisa y se mueran los enfermos terminales. El ministro de Economía dice que eso es muy caro, que se den prisa y que se mueran los enfermos terminales. Un profesor de Egipto pide asesinar a niños sin hogar para limpiar las calles. El alcalde de Torremolinos, que llamó a las personas con discapacidad estorbo, dicen que fue lo que dicen siempre los políticos, que lo han sacado de contexto. Es que lo han sacado de contexto. Oiga, usted es un sinvergüenza y no hay contextos que valgan, porque lo han grabado 77 radios y 2 televisiones. No diga que sea descontextualizado. Se lo explico para que vean la tendencia que hay hacia las personas más ancianas, más desfavorecidas, más enfermos, el riesgo que hay. Y uno de los riesgos precisamente es lo que llamamos pendiente resbaladiza. Esto es algo que a los promotores o defensores, digamos, de la eutanasia no les gusta ni oírlo, lo de la pendiente resbaladiza, pero es una realidad. Usted en una cuesta pone una bola a rodar y empieza a rodar y usted no sabe cómo pararla al cabo de poco tiempo. Eso se pone a rodar y nunca sabes dónde va a terminar la bola en esta pendiente resbaladiza. Les hemos dicho ya lo de el ejemplo, el riesgo de voluntaria e involuntaria. Pero luego tenemos aquí el caso Bolon-Guesma, en el año 2000, que fue un juez que lo único que le padecía es que tenía 80 años y que se había cansado de vivir, que no tenía ganas de vivir, pidió la eutanasia y le hicieron la eutanasia. Condenaron al médico, pero luego le tuvieron que absolver, e hicieron ahí una cosa salomónica para que ni le condenasen, porque sería terrorífico, ni le dejaran libre porque podría empezar la cuesta resbaladiza como luego pasó. Este fue un caso muy célebre en aquel momento. Pero siguen los ejemplos. Holanda debate el suicidio legal a partir de los 70 años, pero sin más historias, ¿eh? Con el carnet de identidad ya puedes ir a que te hagan la eutanasia. Holanda emplea la eutanasia para los enfermos inconscientes. Polémica en Holanda por la muerte asistida de una ciega. ¿Ciega? Le hicieron la eutanasia.
Hace el año pasado, 2 gemelos que estaban sordos de nacimiento empezaron con un glaucoma y se estaban empezando a quedar ciegos. Eutanasia, por ceguera. Un transexual elige morir por eutanasia al verse como un monstruo tras la operación. Suiza facilita suicidio asistido a una mujer agobiada por su físico. Los tribunales belgas permiten a un preso acogerse al suicidio asistido. Y se practicó. Y a los 15 días, 15 presos belgas piden la eutanasia tras autorización de justicia en un caso. El primer caso se autorizó, pues ya había 15 que habían echado los papeles. Yo para estar aquí 40 años o 50 años me quito del medio. Fíjense cómo han cambiado las indicaciones o los principios en los que el Estado permitía realizar la eutanasia. El propio portavoz del Ministerio Holandés de Salud en marzo del 2012 dijo: el texto de la ley no ha cambiado, pero ha evolucionado la forma en que los médicos la entienden. Fíjense ustedes, pasar de un enfermo terminal con una muerte próxima y con un dolor o sufrimiento insoportable, pues se está pasando a la pendiente resbaladiza en la que se practica la eutanasia a un buen grupo de personas que antaño era impensable. Los niños. Bélgica se convierte en el segundo país del mundo en aprobar la eutanasia infantil, que ha sido a principios de este año, con el agravante de que aquí no se exige la mayoría de edad, como en Holanda. En Holanda tienes que tener 18 años, aquí con 12 ya puedes pedir la eutanasia en Bélgica. Otro riesgo, la imagen pública del médico, el deterioro de la confianza. Vamos, esto es una crisis sin precedentes en la historia de la medicina. O sea, que un médico sea capaz de acabar con la vida de un enfermo, eso significa un cambio conceptual, filosófico tan grande que podía ser absolutamente catastrófico para la profesión y para los enfermos. Decía Víctor Frank que sería terrible que el enfermo no supiera hasta el último momento si el médico se acerca a la cabecera de su cama como un médico o como un verdugo. Y hay chistes, este es Perich. No sé, no me inspira confianza. Doctor, eutanasia. ¿No? Fíjense que solamente el 5% de las peticiones de eutanasia es rechazada por los profesionales cuando se les pide, lo que indica el efecto transformador que supone la legalización de la eutanasia sobre la conducta médica. Es lo que yo les digo, se produciría un cambio tan absolutamente tremendo en la profesión de la medicina sin precedentes históricos y con unas consecuencias absolutamente insospechadas. Seguimos con el informe Rimelin. Sabemos que se hicieron 3.200 eutanasias, que 1.000 no lo habían pedido el enfermo, pero fíjense, hubo otros 1.000, el 30%, que no se lo comunicaron al juez, como era la obligación. El médico, después de hacer una eutanasia, tiene que comunicárselo al juez. Bueno, pues el 30% no se lo comunicaron al juez, según el informe del fiscal general del Estado. Al año siguiente, que no se lee bien, pero ya se lo digo yo, la ministra de Salud de Holanda, la ministra de Sanidad de Holanda pide que se cumpla la ley sobre la eutanasia, porque ya iban por el 50% los médicos que no se lo comunicaban al juez. En Bélgica, en el año 2012, no informan al juez el 27% de los médicos en Flandes y el 42% de los médicos en Valonia. Quiere decir que sigue el mismo problema. Desde el 93, que se empezó a hacer en Holanda, hasta los 21 años, en lo que hay muchos médicos que no se lo comunican al juez. Porque el médico no quiere manifestarse públicamente como médico que hace la eutanasia. Y por eso se calla. Porque no le van a hacer nada. Si ha seguido los principios de la ley, no te va a hacer nada el fiscal o el juez. Lo único que tienes que hacer es comunicarlo, porque te lo obliga la ley. Bueno, pues ven que hay un buen número de médicos que no lo comunican porque no quieren expresarse públicamente como un médico que practica la eutanasia. Cosa que, por otra parte, no me extraña nada. No me extraña nada que los médicos quieran ocultarse de los que practican la eutanasia. Porque esos enfermos perderán la confianza, con toda seguridad. Riesgos, problemas técnicos, sobre todo para el que crea que la eutanasia no, pero el suicidio asistido sí, que sepan
que 21 de los 114 casos de suicidio asistido terminaron en eutanasia. El enfermo, yo he visto alguna peliculica, el mismo señor San Pedro, que empiezan con la pajita a chupar el veneno, cianuro, que vomitan, que se les cae el vaso, la señora que se lo vuelve a acercar, lo rellena otra vez, pues una cosa absolutamente dramática. Y muchas veces terminan haciendo la eutanasia directamente porque el paciente no es capaz de suicidarse por mucho que le ayuden. Riesgos, freno al desarrollo de los programas de atención a los enfermos. Fíjense, en el año 90, camas de cuidados paliativos, Holanda a la cola. A la cola. Mucho peor que España. Y somos más pobres que ellos. Los recursos, en el año 90, pues fíjense, muchos más en España que en Holanda. En el año 2000 empiezan a desarrollarse los cuidados paliativos en Holanda. De manera que en el año 2006 ya iban mejor que España. Tenían 8,5 programas por millón y nosotros solamente 6 por millón. Las eutanasias, a partir del año 2000, cuando empezaron los cuidados paliativos, empezaron a disminuir. Luego hemos visto que han vuelto a aumentar. Pero lo que está claro es que una vez que empezaron los cuidados paliativos, disminuyeron la eutanasia. Entonces yo digo que es que empezaron la casa por el tejado. Primero empezaron acabando con los enfermos y 10 o 15 años después empiezan a desarrollar un modelo de atención adecuado a estos enfermos. Por lo tanto, han empezado la casa por el tejado. En las unidades de medicina paliativa la demanda de eutanasia es inferior al 1%. Por lo tanto, esta es la primera cosa que tenemos que reflexionar. Oiga, si no desarrollamos programas asistenciales de calidad para que los enfermos estén perfectamente atendidos, con unos servicios sociales adecuados, decentes, dignos, de manera que el enfermo pueda estar adecuadamente atendido, antes de poner eso en marcha, es una indecencia diseñar unas políticas para acabar con ellos. Yo sé que con la universalización de los cuidados paliativos no se va a terminar el problema de la eutanasia, no soy tan ingenuo, pero sí que va a disminuir de una manera tremenda, como lo demuestra esta investigación, que en el entorno de los cuidados paliativos la eutanasia es una auténtica anécdota. Por lo tanto, hagan ustedes primero lo que tienen que hacer y luego ya discutiremos, porque no se va a resolver el problema. Va a disminuir muchísimo y entonces hablaremos, pero probablemente con mucha menos vehemencia y con mucho más raciocinio. Siguiente pregunta, ¿y por qué el médico? Porque, oiga, para curar a una persona hay que estudiar un montón, pero un montón. Pero para acabar con un enfermo, que yo sepa, no hace falta tantos conocimientos y tantas noches en vela y tantos exámenes y tal. Bueno, pues sin lugar a duda, para dar un aura de respetabilidad y credibilidad al acto eutanásico. Esto no es la primera vez que pasa. Miren, en los campos de concentración, yo no quiero decir, porque hay gente que dice que esto vamos a acabar como los nazis. Yo no estoy de acuerdo. Si pongo esto es por un ejemplo muy concreto, y es porque en las salas de gas era el médico el que abría las espitas de gas. Y es el médico el que administra la inyección letal a los condenados a muerte en los Estados Unidos. Un médico no puede caer más bajo. Un médico no puede caer más bajo que matando a una persona por orden del Estado, sin estar enfermo. Matarle porque te aman, porque lo ha dicho Bush. Eso un médico no puede caer más bajo. Y está empezando a haber resistencias. Los anestesistas, que son quienes aplican esa inyección letal, pues están empezando a protestar y en algunas prisiones estadounidenses están empezando a tener problemas porque los médicos se están negando a algo que es totalmente indecente, absolutamente indecente. Hasta la industria farmacéutica está también atacando, porque tienen dificultades para encontrar tiopental, que es uno de los 3 fármacos que se aplican en la inyección letal. Es un laboratorio de Alemania y lo han dejado de exportar a los Estados Unidos y están buscando, en fin, que quiere decir que hay un movimiento en contra de lo que es absolutamente indecente. Es que un médico mate a una persona sana por orden del Estado. Otra cosa que me llama la atención es que a los que están a favor de la eutanasia los dicen progresistas y a los que están en contra de la eutanasia los llaman conservadores. Pues yo creo que el concepto de progreso entonces hay que redefinirlo.
hay que redefinirlo. Pues yo creo que es mucho más progresista que una enfermera por 2.000 o 3.000 o 4.000 pesos vaya todas las tardes a casa de un anciano enfermo, a hacerle un tacto rectal, a sacarle un fecaloma, a hacerle los cuidados de la boca el lunes, miércoles y viernes, a enseñar a la familia cómo tienen que hacerlo los martes, jueves. Eso a mí me parece mucho más progresista que acabar con el enfermo. Eso es lo que es reaccionario, en mi punto de vista. Es mucho más progresista atenderle adecuadamente. Y una sociedad civilizada tiene que ser capaz de ofrecer dispositivos y sistemas para aliviar el sufrimiento humano que no sea terminar con la vida del sufriente. Eso es lo más reaccionario que hay, con mucha diferencia. Les decía antes lo que pasaba en Suiza. En Suiza está permitida la eutanasia solamente para los suizos. Los extranjeros tienen que ir a otra clínica distinta que se llama Dignitas, miren ustedes, Dignitas, que está en Zúrich. Y entonces unos buzos, por casualidad, encontraron en el fondo del lago 50 urnas con cenizas de 50 desdichados que habían ido a Zúrich a que les hicieran la eutanasia o el suicidio asistido. Esto lo denunció en un periódico su secretaria, que explicó, yo lo tengo guardado, que explicó las tragedias que se vivían en esa cliniquilla de Zúrich, porque no tenía para ahorrar, porque tampoco tenía también problemas para obtener el pentotal, y para ahorrarlo no daba dosis adecuadas para que le durara más, y los enfermos tardaban en morirse muchísimo. Eso lo denunció su secretaria o su enfermera. Y poco después se encontraron estas 50 urnas en el lago de Zúrich. Y entonces, vamos a ver, ¿qué tipo de personas pide esta eutanasia? Va a Zúrich a que le hagan la eutanasia. Va gente que ni siquiera tiene alguien que recoja tus cenizas. Y las tira, este individuo las tira al lago. O sea, fíjense las condiciones en las que tienen que estar estos extranjeros que han ido a Zúrich a que les hagan la eutanasia. Y que no tienen ni siquiera, no digo a alguien que le dé la mano, que le despida, que le dé un beso, que le desee el descanso, no, que por lo menos se lleve las cenizas, donde sea, que le honren después de muerto. Pues estas son las personas que van a las eutanasias muchas veces. Y por eso digo que sería pertinente que reflexionemos la eutanasia desapasionadamente como un problema, como una solución, pero desapasionadamente y sobre todo después de tener información. A mí me parece bien que haya gente que crea que es bueno despenalizarla o legalizarla, pero siempre y cuando esté bien informado y no te hayan tergiversado con cifras mal hechas, con encuestas tendenciosas, etc. Y politizado además. Por lo tanto, creo que estos son los conocimientos que tenemos que tener. La eutanasia se enfrenta con la vida, adelanta la muerte, acorta, abrevia la vida, mata. Y así está recogido en el Código de Deontología Médico. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Y digo que si un paciente solicita la eutanasia porque sufre intensamente, la responsabilidad será de los profesionales que no suministran los cuidados necesarios para evitarlo y de los poderes públicos que no han sido capaces de establecer la normativa necesaria para garantizar dicho cuidado a todos los ciudadanos. Entonces decíamos que en un extremo tenemos la obstinación terapéutica que no permite morir al enfermo, que le hace seguir. En el otro extremo está todo lo contrario, acabar con el enfermo, y en medio está la ortotanasia, que ni adelanta ni retrasa la muerte, que ni acorta ni alarga la vida, que no se enfrenta con la vida aunque tampoco la dificulta, no se enfrenta con la vida aunque tampoco se empeña por ella. No mata, pero sí deja morir. Y aquí se ubica la medicina paliativa, aquí se ubican los cuidados paliativos, que está también recogido en nuestro código de deontología. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible,
Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida, como decíamos antes. Entonces, después de estas reflexiones, pues ojalá haya ayudado a ustedes o a alguno de ustedes a establecer un criterio para razonablemente y razonadamente estar a favor o en contra, siendo perfectamente respetuosas tanto una opción como la otra, pero siempre sabiendo que es una decisión difícil, que tiene sus riesgos y conociendo el auténtico volumen del problema. Y termino por eso con esta reflexión de Antonio Machado. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Y esto, por lo menos a mí me ha pasado muchísimas veces, que yo a lo mejor decía, esto yo no lo haré jamás, y al cabo de 2 o 3 años te descubres haciendo eso. Es decir, que estas verdades que nos parecen absolutas e imperturbables, con el paso del tiempo, con el estudio, con la reflexión, con la experiencia, pues acabas cambiándolo. Y por eso brindo esta reflexión al final, por si les ha ayudado a ustedes, a tanto en un sentido como en otro, a aclarar su postura ante algo tan tremendo como es la eutanasia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Profesor Gómez Sancho, muchas gracias. Gracias, seguramente muchos, por no decir todos, los que están siguiendo la transmisión por web y todos los que están aquí, van a quedar con muchas cosas para reflexionar en los ámbitos que se van a dar, lugares de trabajo, la almohada, la cama, la pareja y demás. Muchas cosas que quedaron planteadas. Por eso se da la invitación a todos para seguir este material. Esta conferencia del profesor Gómez Sancho va a estar en la página web, en el canal YouTube del Colegio Médico del Uruguay. Los materiales en la página web del colegio también. Así que a todos los que han estado aquí siguiendo la conferencia, a los más de 200 que han seguido la transmisión también vía web y todos los que después van a quedar con oportunidad, chance y ganas de seguir conversando. Muchas gracias, así que será hasta luego. Que pasen bien.